Contacto ocurrió en una zona agrícola del norte de India, en un área utilizada diariamente por trabajadores rurales. El terreno estaba húmedo por riego reciente y rodeado por vegetación baja. No existía señalización de riesgo ni control previo de fauna. El trabajador caminaba por una franja estrecha entre cultivos cuando pisó una zona de sombra densa. La cobra estaba en posición defensiva a nivel del suelo. No hubo aviso sonoro previo perceptible. La distancia entre ambos fue menor a 1 metro. La naja reaccionó de inmediato, elevó la parte frontal del cuerpo y lanzó un ataque directo. El impacto alcanzó la pierna derecha. El colmillo perforó la tela y la piel en un solo movimiento. El veneno fue inoculado en el primer contacto. El hombre cayó al suelo por reflejo. Intentó retroceder pero perdió estabilidad. La cobra mantuvo la posición elevada durante unos segundos, siguiendo los movimientos. No se alejó. No huyó. Los primeros síntomas aparecieron rápido. Dolor intenso en la zona de la mordida. Sensación de calor local. Dificultad para coordinar movimientos. La respiración comenzó a alterarse. La saliva se volvió espesa. La vista empezó a perder nitidez. El trabajador intentó gritar, pero la voz no salió con claridad. La lengua se volvió pesada. Los músculos faciales dejaron de responder de forma normal. El cuerpo permanecía consciente, pero el control motor empezaba a fallar. La naja seguía a corta distancia. El cuerpo en forma de S, la cabeza elevada, lista para un segundo ataque si el movimiento se aproximaba demasiado. El veneno ya estaba actuando. No era necesario otro contacto. Otros trabajadores se encontraban en el área, pero no percibieron el riesgo de inmediato. El sonido del entorno y la vegetación bloqueaban la visibilidad directa. El tiempo avanzaba sin intervención. Cada minuto aumentaba la probabilidad de falla respiratoria. El tipo de veneno de la naja afecta el sistema nervioso. La parálisis progresiva es una posibilidad real cuando no hay atención inmediata. El margen de supervivencia empezaba a reducirse. Antes de continuar, un pedido rápido. Este tipo de contenido no aparece igual para todo el mundo. Dependiendo del país, el riesgo con serpientes es distinto. Las decisiones son otras, las leyes también. Por eso, comenta ahora desde qué país estás viendo este video. Cuando comentas, YouTube entiende que este tema es relevante para personas de tu región y empieza a mostrar este contenido a más gente que vive situaciones parecidas. Es la única forma de que este tipo de contenido llegue a quienes realmente enfrentan este riesgo. La mordedura no fue un evento aislado. En esa zona agrícola, los encuentros con najas eran recurrentes. La combinación de riego constante, refugios naturales y tránsito humano diario mantenía un riesgo permanente. Los trabajadores conocían la presencia de serpientes, pero no contaban con protocolos formales ni equipo de protección. Después del ataque, el trabajador fue auxiliado por otros hombres que escucharon el movimiento irregular en el campo. Nadie se acercó de inmediato al punto exacto de la mordedura. La naja seguía visible a pocos metros, en postura defensiva. Un movimiento brusco habría provocado un segundo ataque. La reacción fue instintiva. Uno de los hombres utilizó una herramienta larga para empujar vegetación y crear distancia. Otro cargó al trabajador, evitando apoyar la pierna afectada. La prioridad fue salir del área. El traslado hasta un punto con acceso a transporte tomó varios minutos. Durante ese tiempo, los síntomas avanzaron. La respiración se volvió más lenta, la mandíbula perdió fuerza, el habla desapareció casi por completo. No hubo pérdida inmediata de conciencia, pero la parálisis progresiva era evidente. Ese no fue el primer caso grave en la región. Meses antes, un niño había sido mordido cerca de una zona de almacenamiento. En otra ocasión, una mujer sufrió un ataque al recolectar agua. En todos los casos, la naja actuó de forma defensiva, sin huir, manteniendo el control del espacio. Los moradores comenzaron a cambiar su comportamiento. El tránsito a pie disminuyó en ciertas áreas. Algunas rutas fueron abandonadas. El trabajo se volvió más lento. El miedo no era abstracto, era operativo. Fue en ese contexto que surgió la decisión de usar un perro para detección y control. No se trataba de un animal doméstico común. El perro había sido adquirido como guardia. Tenía cuerpo compacto, musculatura densa y respuesta rápida a estímulos. Era un pitbull joven, acostumbrado a terrenos rurales y entrenado para patrullar límites del campo. El entrenamiento no fue técnico ni formal, fue práctico. Los moradores expusieron al perro a zonas donde las serpientes solían aparecer, siempre a distancia controlada. El objetivo no era provocar ataques directos al inicio, sino reconocimiento visual y olfativo. El perro aprendió a identificar el movimiento bajo la vegetación. Reaccionaba con tensión inmediata.
ladrido corto, postura baja, atención fija al suelo. Esa conducta se repitió varias veces antes de cualquier confrontación real. El primer enfrentamiento ocurrió semanas después. La naja apareció cerca de una zona de paso frecuente. El perro detectó el movimiento antes que las personas. Avanzó hasta una distancia segura. A diferencia de los humanos, no se aproximó de frente. Se desplazó en semicírculo, manteniendo la cabeza fuera del alcance directo. La cobra levantó el cuerpo y abrió el capuchón. El veneno seguía siendo una amenaza real. Un solo error habría sido fatal. El perro retrocedió unos pasos, sin acercarse en línea recta. Forzó a la naja a girar el cuerpo. Cada giro exigía reajuste. Cada reajuste aumentaba el tiempo de exposición. Los moradores observaron desde atrás, sin intervenir. En el momento en que la cobra intentó avanzar, el perro atacó lateralmente, dirigido a la zona posterior de la cabeza. No fue un agarre prolongado, fue un impacto rápido, suficiente para desorganizar la postura defensiva. La naja cayó de lado. Intentó recomponerse. El perro no se retiró. Repitió el movimiento, siempre evitando la línea frontal. No buscaba morder el cuerpo, buscaba neutralizar la cabeza. Ese patrón se repitió en encuentros posteriores. Con el tiempo, el comportamiento del perro cambió. Ya no reaccionaba solo a estímulos inmediatos. Patrullaba zonas específicas. Detectaba serpientes antes de que se cruzaran con personas. Avanzaba sin comando directo. La caza no era constante, era selectiva. Ocurría solo cuando la cobra se mantenía en áreas de tránsito humano. La repetición de ataques consolidó un comportamiento aprendido. El perro no perseguía a otros animales, no mostraba agresividad fuera de ese contexto. La reacción se activaba exclusivamente ante la presencia de serpientes. Los moradores comenzaron a relatar que el perro buscaba activamente las najas, no después de un ataque, antes. Ese cambio marcó un punto crítico. La amenaza dejó de ser pasiva, pasó a ser enfrentada de forma directa. La repetición de encuentros cambió la rutina del lugar. Los trabajadores comenzaron a observar el terreno antes de entrar. El perro circulaba libremente por las zonas más críticas, principalmente cerca de canales de riego, montones de material y áreas con sombra constante. Durante uno de esos recorridos, una naja apareció a corta distancia. No estaba huyendo, permanecía en posición defensiva, con el cuerpo parcialmente elevado. El perro se detuvo de inmediato, no ladró. Bajó el cuerpo y fijó la vista en el punto exacto donde había movimiento. La distancia era mínima. Un avance frontal habría colocado al perro dentro del alcance del veneno. Se desplazó de forma lateral, manteniendo el cuerpo fuera del eje directo. La cobra giró para seguirlo. El capuchón se abrió por completo. La tensión se mantuvo durante varios segundos. Ninguno avanzó. La cobra evaluaba. El perro esperaba. Cuando la naja intentó un ataque corto, el movimiento fue rápido pero limitado. El perro respondió con un avance lateral, dirigido a la parte posterior de la cabeza. El contacto fue breve, suficiente para romper la alineación defensiva. La cobra retrocedió unos centímetros. Intentó reorganizar la postura. El perro no se alejó. Mantuvo presión visual, obligando a un nuevo giro. El patrón se repitió. Ataques cortos, retrocesos mínimos. Ninguna embestida prolongada. El enfrentamiento no fue caótico. Fue preciso. En uno de los encuentros, la cobra alcanzó una de las patas delanteras del perro. El contacto fue superficial. No hubo evidencia clara de inoculación de veneno. El animal retrocedió de inmediato y permaneció inmóvil durante algunos segundos. Los moradores observaron a distancia. No hubo pánico. El perro se mantuvo consciente. La respiración no mostró alteraciones graves. Después de unos minutos, volvió a moverse con cautela. Ese episodio modificó la conducta colectiva. Se decidió mantener al perro en vigilancia constante, pero evitar provocaciones innecesarias. Aún así, los encuentros continuaron. Con el paso de los meses, la presencia de cobras disminuyó en las áreas patrulladas. No desaparecieron por completo. Se desplazaron hacia zonas menos transitadas. La actividad humana se concentró donde el perro circulaba con mayor frecuencia. La asociación fue evidente para los moradores. Cada vez que una naja permanecía en zonas de paso, el perro se acercaba. No esperaba órdenes, no reaccionaba a voces, actuaba por cuenta propia. En un episodio posterior, 2 trabajadores presenciaron un enfrentamiento más prolongado. La cobra era de mayor tamaño. El cuerpo ocupaba casi todo el ancho del canal. El perro avanzó y retrocedió varias veces, siempre evitando el eje frontal. En un momento, la naja intentó desplazarse hacia los hombres. El perro interceptó el movimiento. El ataque fue dirigido a la cabeza. El impacto desplazó a la cobra fuera del canal. El cuerpo se agitó durante algunos segundos antes de perder la postura defensiva.
Después de ese enfrentamiento, los moradores comenzaron a describir el comportamiento como caza. No de forma continua, sino como respuesta anticipada. La presencia de la cobra dejó de ser tolerada. El perro pasó a mantenerse exclusivamente para esa función. Alimentación reforzada. Descanso controlado. Ninguna otra tarea. No se trataba de venganza en sentido humano. Era repetición. Asociación. Respuesta condicionada ante una amenaza real. El resultado era claro. Menos ataques. Menos interrupciones. Menor riesgo inmediato. La convivencia con la naja seguía siendo peligrosa. Pero ya no era pasiva. El cambio se hizo evidente en el comportamiento del entorno. Las áreas donde el perro patrullaba con mayor frecuencia mostraron menos actividad de serpientes. No era ausencia total, era desplazamiento. Las najas evitaban los puntos de tránsito humano y buscaban refugios más alejados. En una ocasión, el perro detectó movimiento bajo una lámina metálica utilizada como cobertura improvisada. Se detuvo a una distancia prudente. Rodeó el objeto sin acercarse de frente. El movimiento bajo la lámina se hizo más rápido. La cobra intentó salir por un costado. El perro bloqueó la salida. No atacó de inmediato. Forzó a la naja a cambiar de dirección. Cada giro reducía el espacio disponible. La cobra elevó la cabeza y abrió el capuchón. El veneno seguía siendo una amenaza directa. El ataque ocurrió cuando la naja intentó avanzar por el único espacio libre. El perro se desplazó lateralmente y golpeó la zona posterior de la cabeza. El contacto fue corto. No hubo agarre prolongado. La cobra perdió alineación y cayó sobre el costado. El movimiento defensivo continuó durante varios segundos. El perro mantuvo distancia, atento a cualquier intento de contraataque. Cuando la cobra intentó recuperar postura, el perro repitió el impacto en el mismo punto. La respuesta fue más lenta. Los moradores se acercaron solo cuando el movimiento disminuyó. Nadie intentó intervenir mientras la cabeza seguía activa. La prioridad era evitar un segundo contacto. Ese enfrentamiento dejó claro el límite del riesgo. Un error de cálculo habría significado una mordedura directa. El perro no mostraba miedo, pero tampoco actuaba de forma impulsiva. El comportamiento era consistente. En días posteriores se registraron menos apariciones en esa zona. Las rutas de paso se normalizaron. El trabajo volvió a un ritmo estable. Aún así, la vigilancia se mantuvo. Hubo un episodio distinto semanas después. La naja apareció de noche cerca de un área de almacenamiento. El perro reaccionó antes de que alguien encendiera luces. El movimiento fue inmediato. No hubo persecución larga. El enfrentamiento ocurrió en un espacio reducido. La cobra lanzó un ataque directo. El perro retrocedió apenas lo suficiente para salir del alcance. En ese movimiento perdió equilibrio por un segundo. La situación se volvió crítica. La cabeza de la cobra quedó a menos de medio metro. El perro reaccionó con un giro brusco y golpeó nuevamente por el costado. El impacto desvió la trayectoria del ataque. La cobra cayó parcialmente sobre los sacos de material. El cuerpo quedó desalineado. Ese fue el momento más cercano a una falla grave. Los moradores lo entendieron así. El margen entre control y pérdida era mínimo. A partir de entonces se establecieron límites claros. El perro no era liberado en zonas cerradas sin visibilidad. La vigilancia se concentró en áreas abiertas. El objetivo era reducir encuentros, no provocarlos. La presencia del perro cambió la forma en que las personas se movían. Las rutas se planificaban alrededor de su patrullaje. El trabajo se ajustaba a esa dinámica. La naja seguía siendo una amenaza real. No fue erradicada, fue contenida. La respuesta no eliminó el riesgo. Lo volvió manejable. El uso del perro como medida de control no eliminó el riesgo por completo. Las najas seguían presentes en la región. El entorno seguía siendo favorable para ellas. Vegetación densa. Agua constante. Refugios naturales abundantes. La diferencia fue la reducción de encuentros directos con personas. Los moradores comenzaron a registrar los puntos donde las serpientes aparecían con mayor frecuencia. Canales, bordes de cultivos, zonas de sombra permanente. El perro recorría esos lugares varias veces al día. No buscaba alimento, no reaccionaba a otros animales. Su atención se activaba solo ante movimiento compatible con serpientes. En uno de los últimos enfrentamientos registrados, la naja apareció cerca de una vivienda. El movimiento fue detectado antes de que alguien saliera al exterior. El perro avanzó primero. Se detuvo a una distancia segura.
rodeó el perímetro sin acercarse en línea recta. La cobra no intentó huir. Permaneció en posición defensiva, elevando la parte frontal del cuerpo. El capuchón se abrió. La amenaza seguía siendo directa. La distancia era corta, el espacio limitado. El perro repitió el patrón aprendido. Desplazamiento lateral. Espera. Presión visual constante. Forzó a la cobra a girar varias veces. Cada giro reducía la capacidad de ataque directo. Cuando la naja intentó avanzar, el perro atacó de forma precisa. Golpe lateral dirigido a la cabeza. El contacto fue breve. La cobra perdió equilibrio y cayó sobre terreno irregular. Intentó reorganizarse, pero el movimiento fue más lento. El perro no se retiró. Mantuvo distancia y repitió el impacto cuando la cabeza volvió a elevarse. La respuesta defensiva se debilitó. El cuerpo dejó de sostener postura firme. Los moradores intervinieron solo cuando la cabeza perdió control. Usaron herramientas largas para mantener distancia. Nadie se acercó sin protección. La prioridad fue evitar cualquier mordedura accidental. Después de ese episodio, la presencia de najas en áreas habitadas disminuyó de forma notable. No desaparecieron del entorno, se desplazaron hacia zonas menos transitadas. El trabajo agrícola continuó con mayor previsibilidad. El perro no fue tratado como un héroe. Fue mantenido como un recurso funcional. Alimentación adecuada, descanso suficiente, vigilancia controlada. No se buscó aumentar confrontaciones. La conducta observada no respondió a emoción ni intención humana. Fue resultado de aprendizaje repetido ante una amenaza constante. Asociación directa entre movimiento específico y respuesta. La naja siguió siendo una serpiente altamente peligrosa. Veneno neurotóxico. Ataque rápido. Capacidad de causar parálisis respiratoria en minutos. Nada de eso cambió. Lo que cambió fue la anticipación. La intervención temprana redujo la probabilidad de contacto humano directo. Cada segundo ganado antes de una mordedura marcaba la diferencia entre atención médica o muerte. El caso dejó claro un límite. Convivir con serpientes venenosas implica riesgo permanente. No existe control absoluto, solo reducción de exposición. La experiencia de esa comunidad no elimina el peligro, lo documenta. El trabajador mordido por la naja sobrevivió por una combinación de factores. La mordedura no fue directa a un vaso mayor. La cantidad de veneno inoculada no alcanzó una dosis letal inmediata. La intervención de otras personas ocurrió antes de que la parálisis respiratoria fuera completa. Aún así, el daño fue real. El hombre permaneció hospitalizado varios días. Presentó debilidad muscular prolongada, dificultad para hablar y pérdida parcial de fuerza en las extremidades. La recuperación no fue inmediata. Durante semanas no pudo volver al trabajo. El riesgo de secuelas neurológicas fue considerado alto en las primeras horas. El caso confirmó lo que ya se conoce en medicina rural. Las mordeduras de naja son potencialmente fatales incluso cuando no parecen graves al inicio. El veneno actúa sobre el sistema nervioso. Bloquea la transmisión neuromuscular. La muerte suele ocurrir por falla respiratoria, no por sangrado ni trauma visible. En zonas agrícolas como esta, el tiempo de respuesta es determinante. Minutos de diferencia separan una intervención efectiva de un desenlace fatal. La falta de antiveneno inmediato sigue siendo uno de los mayores problemas en regiones rurales. La decisión de entrenar un perro para detección y control no eliminó el peligro. No volvió segura la convivencia. Redujo la exposición directa. Permitió identificar amenazas antes del contacto humano. Ganó tiempo. Nada más. El pitbull no actuó por emoción ni intención humana. Respondió a estímulos repetidos. Aprendió patrones de movimiento. Reaccionó de forma consistente ante una amenaza específica. El comportamiento observado fue funcional, no simbólico. La naja continuó siendo un animal letal. No fue convertida en presa inofensiva. No fue erradicada. Solo fue contenida dentro de límites operativos. Este caso muestra una realidad concreta. En regiones donde humanos y serpientes venenosas comparten espacio, no existe control absoluto. Solo decisiones bajo presión. Respuestas rápidas. Margen mínimo de error. Ignorar el riesgo no lo elimina. Conocerlo puede marcar la diferencia. Si quieres seguir viendo reportes reales sobre conflictos entre personas y animales peligrosos, suscríbete al canal. Aquí se documentan hechos, no teorías. Situaciones reales donde cada decisión cuenta.